tema de los egregores que discutimos el pasado mes tiene una importancia capital, no solo desde el ángulo puramente esotérico, sino también desde el ángulo psicológico corriente. Habida cuenta, tal como dijimos el pasado mes, que el egregor, técnicamente descrito, es un núcleo de sustancia psíquica con un centro de conciencia débico. ¿Qué entendemos por débico? ¿Qué son las fuerzas débicas? Yo diría que son las reacciones del espacio a cualquiera de los estados de conciencia humanos. Es decir, que hablamos de egregores en el sentido de que son creaciones típicamente humanas. Podríamos decir al respecto que todos los egregores son formas psíquicas, pero que no todas las formas psíquicas son egregores. Habida cuenta que el egregor es la obra individual, comunal de la humanidad, creando, por así decirlo, su karma o destino. Es decir, en el pasado, cuando hablábamos del karma, solíamos representarlo como algo aparte del individuo, como algo que se presentaba de improviso sobre nuestra vida, haciéndonos seguir ciertos derroteros prefijados y definidos. La verdad es que el destino es el ser, el individuo, el yo. Es el yo quien promueve las situaciones kármicas, quien crea su propio destino a través del tiempo, y quien a través del tiempo tiene que liberarse del destino. Es el creador de una máquina gigantesca que, al tomar impulso, arrastra con su fuerza o movimiento a la propia alma, al propio pensador. Y naturalmente, cuando hablamos de karma o destino, debemos hacer una referencia especial a lo que técnicamente definimos como egregores. Por cuanto el hombre crea los egregores que constituyen la cultura, la civilización y la historia de la propia humanidad. No es algo que venga de la divinidad. La divinidad somos nosotros, somos su representación genuina en tiempo y espacio. Y por lo tanto, como tenemos capacidades, aunque limitadas, afortunadamente, creamos a nuestro alrededor todo cuanto constituye el eje de la evolución de la humanidad, teniendo en cuenta que la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza, es el centro de la evolución planetaria, y que por lo tanto todos los egregores que ha ido construyendo a través del tiempo en colaboración con las fuerzas débicas del espacio, esas reacciones sutiles que provocamos en cada estado de conciencia, llevan la evolución hacia adelante, constituyendo, por así decirlo, el nervio de la vida. Una vida sin conciencia, una vida sin evolución, prácticamente no es vida, al menos desde el ángulo de vista psicológico. No podemos conceptuar la vida, el karma, la inteligencia, el amor, todo cuanto son virtudes en el individuo, sin contar con la creatividad. Es decir, que si somos parte de la voluntad de Dios, en la medida que somos parte consciente o inconsciente de esta voluntad de Dios, estamos capacitados para crear. La creación dependerá en todo caso de los estados de conciencia que hayamos podido elaborar en nuestras relaciones sociales, en nuestros ambientes familiares, profesionales, etc. Y esto lo sabemos todos.
Entonces también decíamos que la atracción individual hacia el bien y también la atracción individual hacia el mal habían creado a través del tiempo dos gigantescos egregores creados por la propia naturaleza humana. Un egregor que esotéricamente definimos como el guardián del umbral está centralizando el poder de lo que místicamente se llaman los 7 pecados capitales. Pero por otra parte, y estableciendo la balanza o el equilibrio, tenemos que todas las tendencias hacia el bien constituyen otra entidad gigantesca, poderosísima, que esotéricamente también llamamos el ángel de la presencia. Es decir, que el guardián del umbral y el ángel de la presencia son la cristalización en tiempo y espacio del par de opuestos tal como esotéricamente los definimos. Es decir, que existe el bien, existe el mal, reconocido por la mente humana, y existen personas que se sienten atraídas hacia el bien y otras personas hacia el mal, constituyendo la polaridad. Y en esta polaridad se debate la humanidad, constituyendo la nube de conflictos que vemos por doquier. Me pregunto si será posible un día que el individuo se sitúe en el centro del bien y del mal, y que con rectitud de miras, una inteligencia despierta, un gran sentido crítico de valores, sea capaz de elegir convenientemente el camino que surja por el medio, el del equilibrio entre el bien y el mal. Porque cuando la medida del bien y del mal han quedado reducidos a cero, se produce un estado nuevo de no ser que prácticamente desconocemos, Krishnamurti le llama liberación. Y es posible que sea la liberación del par de opuestos, la liberación de los egregores que hemos constituido a través del tiempo. Y en esta tarea, está empeñada la personalidad del hombre. Y estamos tratando de llegar a un punto en nuestras conversaciones esotéricas que no se constituyen en meras prácticas cristalizadas sobre temas esotéricos, sino que seamos capaces de imprimir un ritmo de creatividad, un ritmo práctico a nuestra vida de aspirantes espirituales. Me parece que estamos aquí para esto. Recordemos también que no solo estamos creando constantemente egregores, sino también que estamos luchando con egregores que fueron construidos hace millones de años, en forma de enfermedades, en forma de estados de conciencia cristalizados, en forma de guerras y desastres. Estamos viviendo todavía en la jungla. Estamos todavía en una etapa que no podemos conocer del cristianismo, porque el cristianismo es amor y nosotros todavía no conocemos el amor. Es decir, que el amor se ha convertido en un egregor. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia que existe entre el amor y el egregor del amor? O la diferencia que existe entre la personalidad real de Cristo y el egregor de Cristo que han construido las generaciones y las humanidades a través del tiempo, desde que aconteció el hecho glorioso. Pues bien, esotéricamente hay que saber distinguir entre un egregor y otra forma psíquica que no sea un egregor, y constituye para los discípulos el entrenamiento espiritual en las ramas de la jerarquía, constituye una de las expresiones más grandes del poder del discernimiento humano, que tiene como consecuencia
la apertura de las puertas iniciáticas, el saber distinguir así de fácil el egregor de lo que es una imagen real. Y naturalmente nos encontramos con estas formas médicas, con estas formas no tan médicas, que no solo son egregores, sino también que constituyen formas que, sin ser egregores y muy parecidas, se hallan en el plano astral o en el plano psíquico. Y este plano psíquico, que es el plano de la irrealidad o de la ilusión, es la que conturba las mentes y los corazones aún de los entrenados esoteristas. Porque entre la forma del ideal crístico y el egregor hay una tremenda diferencia. Primero, porque la forma ideal o la forma real a través de la cual se manifiesta el Cristo, se manifiesta cualquier alma humana, no es lo mismo que la idea o la emoción o el sentimiento que tiene la humanidad con respecto a la forma real. Es decir, que en el plano psíquico se encuentra multitud de formas que no son egregores, lo cual significa que son formas psíquicas con las cuales la humanidad no podrá luchar jamás, porque son formas reales, a pesar de que son difíciles de controlar y que están dentro de grandes limitaciones. En cambio, sí, podemos destruir el fruto de nuestras acciones. Podemos destruir a todos los egregores que hemos formado a través del tiempo, desde la Lemuria, la gran civilización primera, la gran raza humana con la que inició el Logos su vida como ser humano aquí en la tierra, las que vienen transportadas a través del éter, provenientes de la raza atlántida, y las propias que hemos creado en nuestra raza aria, constituyendo unos núcleos de energía negativa que están imprimiendo a los éteres un movimiento muy difícil de controlar. Si tenemos en cuenta que en su base esencial una enfermedad es un egregor, que el dolor, la ira, la ambición, los celos, todo cuanto ustedes puedan ubicar o englobar dentro del término de defectos humanos, tendrán una idea muy ajustada de la verdad. No están luchando contra una forma subjetiva, sino que el egregor es tan objetivo que cuando empieza a trabajar la persona está perdida, porque el alma no ha sabido distinguir entre la enfermedad como síntoma. Yo sí empiezo a trabajar sobre los síntomas, y la enfermedad cuando ya ha tomado campo biológico. Y ahí es donde fracasa la ciencia, porque la ciencia médica, a pesar de sus grandes conquistas científicas, no acaba de penetrar en el mundo de las energías, en el mundo de las causas. Es completamente aparte su trabajo de lo que técnicamente, esotéricamente llamamos el mundo de los significados. Por así decirlo, está luchando contra sombras, porque la enfermedad, el dolor, todo cuanto constituye un defecto humano, es una entidad viviente, creada, gestada, mantenida por el propio ser humano. Y antes que el ser humano no haya podido destruir estas formas o egregores creados a través del tiempo, en los niveles psíquicos, la ciencia no encontrará la manera de solucionar los problemas físicos, biológicos de la humanidad. Y lo estamos viendo, y lo estamos sintiendo muy activamente en nuestra carne, en nuestros nervios, en nuestro corazón. Y todos confiamos siempre en el azar.
que venga un Señor documentado, un Señor iluminado, que traiga la panacea de curar las enfermedades, de curar los estados psíquicos, y que nos traiga por añadidura la liberación. Bien, somos conscientes, ¿verdad?, de estas cosas. Somos conscientes también que el poder del hombre es infinito. Hemos dicho que proviene de la propia divinidad. Y si el individuo proviene de la propia divinidad, tiene el poder de destruir todo cuanto afea el ambiente social del mundo. Puede destruir los egregores negativos, puede crear nuevos egregores, hasta que al final de un ciclo de vida pueda situarse en un centro místico de tal elevada concentración y potencia, dentro del cual ya no existan ni egregores buenos ni malos egregores, que exista solamente la voluntad pura del hombre, que ha hecho del espacio su aliado. Es decir, todo cuanto estamos diciendo actualmente, todo el poder mental del hombre enfocado en la conquista del espacio, por decir algo concreto en nuestros días, si fuera enfocado dentro del mundo psíquico, tratando de desvelar el misterio de los éteres, y se pusiese en contacto con estos mundos que desconocemos, y fuese capaz de participar activamente con estas fuerzas vivas que crean las reacciones del espacio, si fuésemos de alguna manera los cooperadores del espacio, los cooperadores débicos de estas formas misteriosas que estamos creando con nuestros estados de conciencia, la humanidad tomaría un giro completamente distinto del que tiene actualmente. Porque entonces vería claro el proceso. El proceso se ve claro solamente cuando existe equilibrio. Y me pregunto siempre, ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y en qué medida podemos utilizar este equilibrio para transformar el mundo en términos de realización? Digo que el poder del hombre es infinito. Afortunadamente, la reserva de buena voluntad que tiene el hombre le permite penetrar activamente en estos misterios de los éteres. Y empieza el hombre a ser consciente de mundos invisibles. Si no, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué estamos todos aquí? Y hemos visto algo quizá que no está al alcance del hombre corriente, sin afán peyorativo. Yo diría que se nos presenta la oportunidad de enfrentar directamente los egregores que hayamos construido a través del tiempo, lo cual quiere significar que, habiendo desenmascarado al rufián escondido en esta conciencia, podamos liberarnos definitivamente del karma. Si no, ¿de qué servirían nuestras meditaciones? ¿O por qué no nos preguntamos el porqué de la efectividad de un ritual mágico o de una liturgia religiosa que tiene por objeto clarificar los éteres, ponerse en contacto con estas fuerzas que llamamos ángeles, por darle un nombre místico? Yo prefiero llamar reacciones del espacio, reacciones inteligentes del espacio, a reacciones humanas, no siempre inteligentes. Pues ¿acaso la guerra es inteligente? ¿O el hambre, por ejemplo? Cuando lo tenemos todo a nuestra disposición, y sin embargo nos estamos peleando por una pequeña parcela de territorio. Se dan cuenta cómo el mundo debe variar radicalmente
si queremos llevar al mundo un poco de paz, esta paz que necesita para que podamos penetrar realmente en los misterios de los ángeles. Y el día que consigamos esto, seguramente que habremos resuelto la gran incógnita de la vida y seguramente que tendremos la capacidad creadora de elegir las próximas situaciones, estableciendo un vínculo de relación consciente con estas reacciones del espacio, con estas fuerzas etéricas o angélicas, y crear una unidad con ese mundo que desconocemos, pero que está aquí, vibrando, tenso, influyendo constantemente en nuestra vida. Bien, hemos dicho que el individuo tiene necesidad absoluta, si es inteligente, yo creo que todos lo somos, de distinguir entre los egregores y las formas psíquicas del ambiente. Darse cuenta ya de un principio, para tenerlo siempre ya como una sentencia, que el egregor es una forma psíquica creada por el hombre, en colaboración con las reacciones del espacio, o con los vedas, como ustedes quieran. Y que por lo tanto, estas reacciones del espacio que llevan nuestra vida hacia determinados ritmos pueden variar al extremo de poder distinguir la verdad de lo ilusorio. De no ser así, la iniciación, el discipulado o todo cuanto conocemos como atracción hacia el ser superior serán palabras vanas. Yo creo que hemos hablado muy vanamente a través del tiempo, y que incluso hoy hablamos del Cristo como una entidad muy lejana, debido a que somos conscientes de las propias limitaciones. Me pregunto si será posible algún día de que establezcamos su reino en nuestro corazón, que es realmente la misión del hombre en la tierra. Teniendo en cuenta que cuando hablo de Cristo no hablo de una persona, no hablo del Cristo histórico, me refiero al Cristo cósmico que está en el corazón de todos, y que no obstante debe desarrollarse al punto de crear el nexo de unión entre nosotros y el reino de Dios, lo cual significa que aquí en la tierra podemos ser realmente cristianos, realmente creadores, y por lo tanto podemos crear un nuevo mundo basado en el amor y en la compasión, y no en la crueldad y el afán de conquista. Bien, si tenemos un poco de visión del mundo oculto, y el clarividente entrenado trata de hacerlo constantemente, me refiero concretamente al investigador egipcio, lo más interesante es distinguir entre los varios tipos de formas psíquicas que se presentan en nuestro campo conceptual cuando empezamos a descubrir algo más que valores objetivos del ambiente. Es decir, no solo vemos egregores que son los que hemos construido, sino formas análogas que son cascarones astrales. Y les voy a decir que un cascarón astral, aunque ustedes ya lo habrán escuchado en otras conversaciones, un cascarón astral es la forma psíquica de una persona fallecida o de un animal fallecido que está siendo vivificado por una entidad débica de categoría siempre inferior, capaz de dotarla de vida y de movimiento, y que produce la sensación de que es una imagen real. Ahí está una de las diferenciaciones y una de las grandes pruebas del sendero iniciático, cuando un maestro sitúa ante la visión del discípulo
dos formas exactamente iguales. Dice, ¿cuál es la real y cuál es la ilusoria? Y es muy difícil la prueba y no todos llegan a éxito. Por cuanto los devas que trafican, por decirlo así, con los cascarones de las personas fallecidas y que se presentan en las reuniones espiritistas diciendo que son tal cosa y que no son tal cosa, sino que son la representación objetiva de algo que está fuera del espacio-tiempo ya. Es decir, que cuando se habla, por ejemplo, de los fantasmas, de los castillos y de las formas psíquicas, de entidades que están vagando como almas en pena, démonos cuenta que existen leyes dentro del universo que impiden que el alma quede sujeta al dominio de sus cuerpos inferiores, y que lo que se ve habitualmente es el cascarón, la envoltura que tuvo aquella persona en vida y que se está paseando habitualmente por los lugares sombríos, singularmente pantanosos, en casas que llaman que hay duendes y todas estas cosas. Y es tan natural de verlo cuando se da cuenta de que no existe aquella persona, sino que existe una entidad que está vivificando con su vida débica aquel conjunto de células todavía vivas por el impulso que le da el propio Deva, porque son maestros consumados en el arte de la superstición. De ahí que cuando se dice hemos tenido la visita de San Antonio, San Pablo o la Virgen María o todas estas cosas, la persona debe pensar, ¿qué será esto? Dense cuenta de una cosa muy natural, y creo que están ustedes de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de los milagros de la Virgen de Fátima o de la Virgen de Lourdes, porque son más conocidos en el mundo occidental, en el mundo católico, ¿qué estamos diciendo exactamente? Bien, el momento en que un grupo de personas enfocan su atención hacia un punto determinado, están creando un egregor. Este egregor tiene el poder de concentrar materialmente todo el poder de los éteres cristalizados, constituyendo una forma que puede ser la de la Virgen del Santo de Cristo, como decíamos antes, o de una persona influyente con carisma. Después hablaremos de lo que es el carisma, porque es muy interesante por sus repercusiones psicológicas, para darnos cuenta que de una pequeña imagen de madera sin valor alguno se la ha dotado de fuerza milagrosa capaz de crear técnicamente efectos sobrenaturales. Habría mucho que discutir sobre lo que hay que entender por sobrenatural. Para mí, la regla siempre es ciencia pura, un aspecto científico comprendido realmente, y no existe el milagro. ¿Cómo se produce entonces el milagro de Lourdes o de Fátima? Pues muy simplemente han creado un egregor de tal potencia radioactiva que ha atraído la atención de algún ángel superior, de algún deva de categoría superior al humano, y puede a través de este lente creado por un ser humano llegar a muchos fieles, a muchas personas que necesitan esta ayuda. Son, por así decirlo, las ilusiones positivas que existen en el ambiente, porque la imagen de Cristo ha curado a personas por su fe. Pero ¿ha curado Cristo o la imagen de Cristo? Porque la imagen de Cristo tiene un gran poder, debido a que contiene el poder que le confiere los millones de seres humanos que están pensando en Cristo con devoción y amor. Entonces, los devas que acuden en nuestros a cooperar en la creación o la construcción de esta forma
están preparando el tabernáculo, por decirlo de alguna manera, para que cualquier entidad superior, angélica o arcangélica, pueda utilizarla para bendecir a la humanidad. Bien, esto pasa en Lourdes, pasa en Fátima y pasa en todo momento y en todo lugar. Y lo vemos también en las personas que decíamos tienen carisma. ¿Pero qué es carisma? ¿Qué es un afecto carismático? Una serie de personas piensan sobre otra en cualquier dirección, sobre aquella persona, y automáticamente a su alrededor, en su aura magnética, están creando una ilusión o un egregor que no es de aquella persona, pero que posee poder. Porque el poder siempre es camino, siempre es creación. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un cantante de moda tenga carisma? ¿Es que tiene carisma porque posee un gran poder magnético explicado? ¿O es que tiene carisma porque un grupo indeterminado, pero siempre numeroso, de personas lo están ensalzando y crean a su alrededor un egregor magnético que la acompaña por todas partes? Así, un artista mediocre tiene carisma. Un político mediocre tiene carisma. Y todo aquel que maneja poder en política, en economía, en ciencia, en arte, religión, el caso de la campaña, ¿tiene carisma? ¿Tiene carisma por los valores humanos? ¿O tiene carisma porque hay millones de fieles? Ciencia, con la idea de representación objetiva de realidades subjetivas, existen en todos momentos y en todas partes grupos de personas cuya mente no rebasa la medida de la inteligencia esotérica, le puede llegar. Y como se encuentra solitaria, porque no se ha creado todavía el vínculo de unión entre su pequeña alma mortal y su alma superior inmortal. Esta soledad, este miedo, le obliga a juntarse con otras almas que tienen miedo. Y cuanto más almas tienen miedo, más proliferan las religiones organizadas. Dense cuenta de este detalle. ¿Qué significa esto? Significa que el individuo unidad o como grupo, se ha sentido impregnado de los efectos carismáticos de cualquier egregor que puede estar cifrada en una religión, en una doctrina o bien un cantante de moda. Los efectos son diferentes, la causa la misma. Porque las personas que han seguido a Elvis Presley o que siguen a cualquier cantante de moda están haciendo lo mismo que hace el fiel que reza la imagen. Están creando un egregor sobre aquella imagen que da un poder carismático, un poder curativo, un poder sobrenatural. Y no obstante, no existe nada de esto. Pues ¿qué vamos a confundir, volviendo a lo mismo, entre la imagen ficticia de Cristo y el propio Cristo? Entonces, la imagen de Cristo es para las personas solitarias, las personas que tienen miedo, las personas que no pueden afrontar todavía su situación kármica, porque carecen de poder, carecen de voluntad o quizá no tienen amor en sus corazones. Entonces, dense cuenta que el camino que va del hombre a Dios es solitario pero interno. No necesita de la ayuda de la masa para llegar a un objetivo de perfección.
¿qué es la finalidad del hombre aquí en la tierra? Es decir, existen tantos problemas, existen tantas situaciones, acontecimientos y efectos en el ambiente, que lógicamente el hombre situado en un punto fijo quizá perderá de vista la perspectiva real. Está siempre buscando el apoyo de algo o de alguien, estableciendo lo que en técnica militar se llama el contacto de codo. Cuanto más contactos de codo, menos miedo, menos inseguridad, pero siempre más dolor, porque nos estamos sacando, estamos revolviendo el camino, estamos retrocediendo, y en lugar de ir a las fuentes universales de procedencia divina, vamos de cara a la tradición, y por el siglo del siglo estamos abrazando de nuevo a los egregores que fueron construidos hace millones de años. Hay que insistir sobre esto, no porque el tiempo tenga una importancia tan trascendente en la vida del discípulo, ya que el discípulo trata de ver el fin desde el principio y no tiene prisa, sino porque existe una ley universal de economía de fuerzas, a la cual debe sujetarse no solo el aspirante espiritual al discípulo o el iniciado o el adepto, sino que se adaptan a este principio los propios logos creadores, los señores de los universos y de las galaxias, porque el principio siempre es lo mismo. Varía la extensión, la profundidad, pero no la ley. Entonces hay que aceptar también lógicamente que en todos los universos, no importa que ese esquema cósmico, habrá dificultades también, porque según se nos dice esotéricamente, existe dificultad cuando existe objetividad. Es decir, que el karma, para ser reconocido, debe ser objetivo. ¿Cómo sabría yo de mi ser interno, de la luz, si previamente no hubiese establecido contacto directo con la sombra, que es un cuerpo, y que son los vehículos inferiores? Es decir, dificultad de que una conversación esotérica debe ser ante todo una conversación psicológica y científica. Desde el momento en que volvemos a los hábitos místicos del pasado y nos aferramos al dogma y a la tradición, automáticamente nos separamos del reino de Dios. Quisiera que nos diésemos cuenta que cuando hablamos de egregores, siempre que mencionemos la palabra egregor, es en el sentido de algo que el hombre ha creado y que por tanto el hombre lo puede destruir. Lo que sí no debemos tolerar es que la máquina que hemos construido nos avasalle hasta el extremo de tecnificarnos y de construir sobre las espaldas de nuestra vida el instrumento de su manifestación o una cabalgadura para lo que significa un egregor tener un ambiente social establecido. Estamos tratando noblemente de buscar el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que significa esta afirmación? Si cuando hablamos de Dios no en un sentido pragmático, no en un sentido metafísico, no en un sentido
filosófico, sino en un sentido muy íntimo, porque lo sentimos al estar en nuestro corazón. Nos damos cuenta de que todo cuanto hasta aquí hemos adquirido carece de valor. El conocimiento, orgulloso que sea, porque el hombre debe empezar a enfrentar las situaciones desde el ángulo de vista cósmico, y solamente podrá abarcar la grandiosidad del cosmos cuando su vida individual sea pura, libre, y de la fuerza íntima o el alma y el ideal redentor no exista intermediario alguno, sea de la naturaleza que sea. Porque si Dios está en nosotros, y en eso están de acuerdo todas las religiones del mundo, ¿por qué necesitamos intermediarios? Es que vamos a salir para afuera, para volver adentro, y perder tiempo habiendo una ley de economía de fuerza. ¿O no podremos lanzarnos, proyectarnos desde la periferia hasta el centro, buscando en nosotros esta fuerza inmensa que debe liberarnos? Bien, estas son palabras, ¿verdad? Pero dense cuenta de algo muy importante. Ustedes ven aquí mes tras mes, porque tratan de investigar dentro de su propio corazón la causa de los conflictos que asedian sus vidas. Todos estamos aquí por algo definido. Quizá no nos demos cuenta de ello, pero venimos mes tras mes porque siempre desde el fondo del corazón estamos seguros de que existe una realidad más grande que nosotros mismos, pero que sin embargo somos nosotros mismos. Bien, cuando la persona llega a este extremo de realidad, cuando ha entrado dentro de aquello que podríamos definir panteísmo dinámico, cuando todo lo vemos como una creación divina tratando de revelarse internamente a nosotros, veremos que existe en una celda oscura, desconocida de nuestro ser, una luz de esperanza. Bien, esta luz de esperanza es la que yo quisiera que encontrásemos siempre, no en nuestras pequeñas reuniones mensuales, sino en el devenir constante de nuestra vida de relación. Y ahora quiero que sean ustedes los que vayan ampliando con sus preguntas lo que hemos dicho hoy. El próximo mes el tema será muy importante porque será, por así decirlo, una extensión superior del tema de los egregores, porque vamos a hablar sobre el poder psíquico de los niveles superiores y cómo influencian los ambientes sociales del mundo y cómo el individuo puede establecer contacto con estas fuerzas. Porque a menos que el individuo no establece contacto con las reacciones del éter, el mundo irá siempre en un plan de perdición, en un plan de lucha y de conflicto. Egregor tiene, la palabra egregor tiene algo que ver con la palabra gregario. No sé hasta qué punto la etimología de la palabra puede ser una coincidencia, pero gregario tiene más que ver con el sentido de aproximación hacia el mundo animal, sentido de rebaño. Entonces es la antítesis de la ley de grupo. Entonces, cuando hablamos de un instinto gregario, nos referimos a la persona que tiene una atracción hacia el núcleo, buscando la protección de los demás, como decíamos antes.
indica siempre soledad, en cuanto que egregor, yo creo que ha sido tomado de la palabra francesa egregoire, egregor es decir, egregoire, es para significar un núcleo de sustancia magnetizada por un dedo, sustancia que ha sido siempre ya de principio un estado de conciencia humano, un vicio, por ejemplo. Cuando el vicio se ha convertido en un egregor, el trabajo es del hombre para escaparlo. Esto pasa con el fumar, el beber y las drogas y todas estas cosas, porque el egregor es algo universal, es algo que estamos construyendo constantemente. Esto, lo que decía Spinoza, cuando decía precisamente que la voluntad del hombre es superior a todo, pero que cuando existe un vicio, un hábito, el hábito tiende a ser superior al hombre en 1 a 10. Es decir, que el hábito es superior a la propia voluntad. Entonces el hábito, dense cuenta lo que hemos dicho hasta aquí, es un egregor que hemos creado por el hábito, estableciendo una línea de mínima resistencia con el ambiente circundante. Y esta línea de aproximación, este contacto de nuestros hábitos, de nuestros vicios, con algún tipo determinado de deva, ha creado una forma que nos mantiene sujeto a su empurio. Esto lo mismo si se trata de un egregor superior, lo mismo cuando se trata de un egregor inferior u otro de carácter superior. Por ejemplo, la meditación. Si ustedes tienen el hábito de meditar a tal hora y en tal sitio, a tal hora y a tal sitio ustedes crearán un egregor de naturaleza positiva. Llega un momento en que este egregor es tan potente como la fuerza de voluntad que lo ha engendrado, y es el egregor quien invita al hombre a meditar. No vas por un acto de voluntad, sino por un acto reflejo creado por un egregor. ¿Se dan cuenta? Bien, ya que tal es el proceso, creemos pues buenos vicios o buenas virtudes. Entonces, una de las partes principales sobre el aspecto del egregor sería pues el pensamiento. El pensamiento, porque claro, el pensamiento se proyecta hacia afuera. Y claro, entonces es cuando se hace este egregor. Entonces, si nosotros observamos que el pensamiento, somos conscientes de lo que vemos, de lo que pensamos, entonces vemos que el pensamiento puede ser negativo si estamos conscientes de lo que pensamos. Entonces es el pensamiento es el que tendríamos que procurar de trabajar Naturalmente, el pensamiento, cuando hablamos del pensamiento, hablamos de una parcela del ser que ayuda, contribuye a la creación de egregores. Pero un egregor, con toda su potencia psíquica, es kama manasi, es decir, interviene el deseo más la mente. Es decir, que cuando hablamos del pensamiento, hay que ver lo que hay en el trasfondo del pensamiento. Hay un deseo o bien hay una intención de base. Un deseo es inconsciente casi, la mayoría de las veces. En cambio, la intención suele ser inteligente. Entonces, se crean egregores o se destruyen egregores, pero ¿qué pasará en un momento justo en que el pensamiento del hombre no sirva para las ejecuciones creativas del pensador? ¿Dónde están los egregores? Entonces, supongamos que ahora estamos aquí reunidos y que automáticamente la facultad no desaparece de pensar, pero el pensamiento puede desaparecer y que quedásemos lo que técnicamente llamamos en vacío. ¿Qué pasaría? Hay que hacer experiencia.
porque si no hacemos la experiencia no sabremos de qué se trata. Pero si existe una atención, y siempre estoy hablando de esta atención formidable del hombre hacia un objeto o un sujeto de interés, cuando la atención ha llegado a un cierto punto, la mente desaparece. Solamente existe el pensador y el objeto dentro del pensador, o el pensador dentro del objeto. No hay tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo siempre lo estamos reflejando en el sentido de distancia. De aquí a allí hay 3 kilómetros, tanto tiempo para llegar allí. Pero ¿qué pasa cuando el hombre ve aquello directamente, está dentro del objeto, pone atención formidable? La mente prácticamente ha desaparecido y la mente se ha convertido entonces, porque no hay egregores ni buenos ni malos, en un reflejo perfecto de la voluntad de Dios o de la mente de Dios, a través del cual Dios ejercita el poder de sus intenciones. Y ustedes lo están demostrando porque cuando están muy atentos, el yo desaparece. Queda un silencio, ¿verdad? Queda una quietud, un vacío inmenso. En este vacío inmenso no existen egregores. ¿Qué existe entonces? La verdad, la liberación. Ahora bien, podemos mantener este éxtasis mucho tiempo. ¿Seremos capaces de liberarnos solamente por estos momentos del poder de los egregores buenos y malos? Aquí no discutimos la bondad o la calidad buena o mala de los egregores. Estamos discutiendo que el punto místico en que el hombre está situado en el centro mismo de la vida ya no es un punto fijo que trata de reducir el movimiento del cosmos y atraerlo a su vida, sino que está yendo con el propio movimiento del cosmos y por lo tanto no crea reacción. Podemos conceptuar el egregor como una reacción, como estamos diciendo. ¿Y qué pasará cuando no existen reacciones en el espacio? ¿Qué pasará cuando entre ustedes y yo y entre ustedes no exista distancia? O cuando entre los seres que constituyen la humanidad entre sí no exista separatividad. ¿Surgirá un hombre nuevo? Y este hombre nuevo utilizará el poder de la técnica, de todo cuanto ha aprendido desde el tiempo, para expresar simplemente amor. Ya no serán posibles los grandes archiveros de conocimientos, porque el conocimiento ata, es un peso dentro de la conciencia, porque solemos acopiar conocimientos pero no sabemos utilizarlos, y estamos trabajando como hacía el aprendiz de brujo. Sabemos todo pero no sabemos nada. Sabemos las palabras de poder, los mantras, las genuflexiones y los asanas y las meditaciones. ¿Y por qué sufrimos entonces? ¿De qué nos sirve todo este bagaje? Me pregunto si podemos atrevernos a enfrentar la realidad cara a cara, por primera vez en la existencia. Y si podemos mantener este ritmo, esta armonía, esta quietud, este silencio místico en el corazón, en todos los momentos de la vida. Es una aventura, ¿verdad? Yo digo que es la máxima aventura de la conciencia. Si nos atrevemos a surcar estos espacios puros que jamás huella humana ha posado sobre su devenir, sabremos lo que es la liberación, sabremos lo que es Dios, y por lo tanto no tendremos necesidad de repetir tantas veces y profanar con las palabras el nombre de Dios o de la verdad o de la liberación. Estaremos en ella, y como estaremos en ella no habrá problema,
No habrá una distinción mental entre esto y aquello, estaremos dentro. La paz no tiene argumento. La liberación tampoco. Si ustedes tienen paz, no piensan. Dense cuenta de esta verdad. Solamente piensan cuando ustedes están sufriendo. Y entonces están pensando, ¿qué me pasa? Pero cuando están dentro de la paz, ustedes no piensan en sus problemas, porque no existen. Existe el problema únicamente cuando ustedes lo están atrayendo, porque el problema es un egregor, en el nivel que sea. Yo, hermano, estoy de acuerdo en todo eso. Mientras no se puede conseguir. Yo soy un simplemente estudiante, muy pobre. Mientras no se pueda conseguir salir del cuaternario, ahí es donde se encuentra toda la lucha. Para pasar a la triada, el hombre, estudiamos para saber. A mí no me interesa saber, me interesa comprender. Porque si no comprendo, no sabemos. Entonces yo digo la segunda parte, al hombre. ¿Para qué le interesa saber si no sabe ser bueno? En este caso yo creo que lo mejor es ser bueno, primero antes que se sabe. Entonces luchemos en este cuaternario hasta conseguir la liberación, que aquí se encuentra todo, para poder pasar a la triada. No hay más con Dios, mis conocimientos. Mi mente es una cosa todavía muy limitada, pero dentro de estos pequeños conocimientos parece ser que comprenda poco las cosas. No se cuenta, he hablado del cuaternario y he hablado de la tríada espiritual, que solamente la integración del cuaternario puede llevarte a la cúspide de Atma, tú lo sabes, ¿no? Bien, entonces, si usted está en esta tensión creadora a la cual me referí anteriormente, ¿dónde está el cuaternario? ¿Tiene usted conciencia del cuaternario cuando se está muy atento? Dense cuenta de esta realidad. Este momento siempre es mágico. Cuando la persona se da cuenta de que su conciencia se pierde y se está o está profundizando en los misterios de la vida reales, y cuando deja de lado todo cuanto le ata y deja de sufrir por efecto de ello y empieza a gozar de lo que es el amor, que es integración del ser, porque solo por el amor será salvado el hombre, como se nos dice, y es verdad. Y como usted bien decía, si amamos con tal intensidad que nuestra vida sea capaz de perder de vista el yo, y el conocimiento no tiene mucha importancia, porque existe la sabiduría del corazón, a la cual no se habla mucho esotéricamente, y a la cual debería darse una posición similar a la propia divinidad en el hombre, porque es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando hablamos del cuaternario y hablamos de la tríada, nosotros nos colocamos en la posición de aquella persona que divide el cuaternario en 4 triángulos y asciende, que es lo que sabemos de egipcios, que crean las pirámides. El cuaternario es la base siempre de la vida, y los 4 triángulos son los 4 cuerpos buscando Atma. Atma siempre está en la cúspide, decir alma, decir la vida espiritual del ser humano. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esto y reafirmo la fe de que si vivimos intensamente, y solo se puede vivir muy intensamente cuando muy profundamente estamos observando todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros mismos, inclusive las reacciones del espacio a nuestros estados de conciencia, seremos capaces de surgir triunfantes de esta gran herejía de las
separatividad. Porque la mente no será un instrumento de tortura del pensador en relación con otros seres, sino que la mente será el depositario de los valores divinos, de la tríada espiritual, por ejemplo. Pero lo que interesa comprender, y siempre digo lo mismo, porque es capital, es que venimos aquí por un objetivo definido. Unos lo tendrán mejor definido que otros, pero lo que existe en el fondo siempre es la voluntad de ser y el espíritu de realizar. Ser sabio, ser consciente, ser vida pura en todos los momentos es la base de todo. Pero el realizar es la vida cotidiana con sus trabajos, sus fatigas, su grupo infinito de necesidades, las espantosas calamidades sociales que vemos por doquier, más la capacidad que tiene el individuo de solidarizarse con aquellos que sufren, más también la cooperación natural que surge cuando la persona se da cuenta de que dentro de la gran maquinaria del universo debe ser una pequeña, aunque muy eficiente pieza, y que cada cual, dentro de su propia jerarquía espiritual, sea capaz de vivir al unísono de la gran maquinaria celeste. En este momento que has llegado a vivir al unísono de esta maquinaria, todo el macro es el micro, podríamos decir que este grupo que ahora estamos aquí podría ser el núcleo. Lo que tú dices, este silencio, esta unidad, esta paz que podemos comprobar por nosotros mismos, que se manifiesta esta unidad, porque desaparece todo, podríamos decir, del interior, podríamos decir, y entonces observamos esta unidad, observamos esta paz, sentimos esta felicidad. Me ha venido el momento que está sucediendo. Si la sentimos y no hacemos conciencia de ella, la mantendremos. Lo que ocurre es que hacemos conciencia. Cuando una persona es feliz, tiene paz, y quiere argumentar sobre la paz, automáticamente la ha perdido. Ese cuento es muy sutil. Entonces, la paz no es una conquista, no es una meta practicada por el hombre, sino que es un movimiento que hay que seguir sin darse cuenta de nada más que aquello. Si nosotros hacemos de la paz o de la libertad interna, de la liberación, una conquista interna, aquella conquista interna motivará una reacción de la propia conciencia que paralizará el impulso. En tanto que si vivimos despreocupadamente, sin darle mucha importancia a la paz, es cuando la paz es la importancia real. Van siguiendo la idea. Es muy sutil. Sin embargo, está en la base de toda la enseñanza esotérica de todos los tiempos. Se nos habla de paz desde los tiempos más lejanos, como se ha hablado de Dios, de Cristo cósmico y de todas estas cosas que por ser tan habituales han perdido su fragancia de verdad. Bien, ahora se presenta la opción de otro camino, el camino de síntesis, más allá del yoga y de la meditación. Es dura verdad, más allá de uno mismo. Cuando la persona rebasa la medida de su propio hemisferio, de su círculo no se pasa, que entonces se encuentra con otra realidad, una realidad que a su vez creará con el tiempo otro círculo no se pasa, hasta que llega un momento en que el círculo es tan grande, tan extenso, que se confunde con la majestad del infinito. Pues bien, estamos haciéndolo aquí. Cuando estamos en silencio, estamos haciendo contacto con el infinito,
somos parte del infinito. No somos seres separados. Estamos en la paz. Y por lo tanto, aquí no hay karma, no hay egregores, no hay intenciones más o menos violentas hacia los seres humanos que nos rodean. Solo existe paz. Solamente les pido que no argumenten nunca sobre la paz. Se limiten a vivirla con toda la intensidad que sea posible dentro de sus corazones. A partir de aquí, despreocupación absoluta, porque esto es la liberación. No se preocupen de los demás. Sigan su camino siempre en este sentido y se darán cuenta cómo realmente algo habrán ganado en su vida y que alguna parcela de paz destilará la suficiente grandeza como para inspirarles una obra superior. Es para decir que, de frente en cuanto a la paz, pues para mí dentro del cuaternario que estamos, para mí ha sido siempre un mito. Con esto no quiere decir que la paz en el hombre no pueda existir. Son muy pocos hombres los que han pasado por este mundo y han conseguido la paz, pero no todos. La paz se puede conseguir eternamente en el hombre. Cuando lo haya conseguido en él, esta es la auténtica paz. ¿Y por qué no lo busca usted directamente entonces? ¿Por qué hace tanto énfasis sobre el cuaternario? ¿Por qué no piensa en términos de tríada? Es que nos encontramos ahí y otras todavía no. Por esto le digo, porque nos encontramos de ahí, y hay que salir de ahí. Estoy luchando, pero Dense cuenta que estoy diciendo que no argumenten sobre la paz, no argumenten sobre un estado. Vivan este momento, sean conscientes de este momento. Y se dan cuenta que existe algo maravilloso en este ambiente. Eso es lo interesante. Captar la grandeza de este momento. No tratar de cortar su vida, ni cortar las alas de este impulso, sino quedar quieto, sosegado, esperando la revelación, que viene siempre en momentos de paz espiritual. eso me ha tenido la síntesis de hace mucho tiempo y la de buscar porque está en el mismo. Bueno, hoy será temprano. Están ustedes identificados, ¿verdad? Bien, yo creo que las palabras ya sobran. Vamos a hacer un poco de silencio y lamento que tengan que venir tan temprano para sentarse y que estén aquí de una manera molesta. Ustedes están aquí sufriendo físicamente y esto no es necesario. De todas maneras, es bonito reconocer el espíritu de sacrificio que eso significa. Quisiera hacerte una pregunta, si puedes. Quisiera hacerte una pregunta, es una duda que tengo yo. Si nosotros somos humanos, los ángeles, los yelas, son de la misma naturaleza que nosotros, o han sido como nosotros, o es una creación aparte. En esos momentos, ¿qué importancia tiene esto? Es una duda que yo tengo de mucho tiempo. Bien. Entonces, si hay paz, es que hay un contacto débico. Podemos suponer que estemos en esos momentos tan dentro del mundo débico que sintamos la paz. Porque la paz siempre viene de una gran efusión de fraternidad. Es decir, que el hombre y el ángel son de idéntica naturaleza porque provienen de Dios. Quizá tengan forma diferente. Como el reino mineral, el reino vegetal y el reino mineral, todos pertenecen a la misma idea divina. Lo que me interesa es crear un arquetipo humano. Como los devas tienen su propio arquetipo.
como cada reino, cada especie de la naturaleza tiene su propio arquetipo de perfección, lo cual no significa que sea una meta rígida, sino que va evolucionando el arquetipo también a través de las edades. Entonces, a la pregunta de si el hombre y el Deva son de la misma naturaleza, se puede contestar que sí. Ahora, lo que varía es la forma, porque el individuo, el ser humano, tiene una forma cualificada para expresar ciertos impulsos naturales, y el Deva, el ángel, está cualificado para otros impulsos o reacciones del espacio provenientes del éter. Bien, entonces lo que significa en esto, que lo que hay que buscar en todo caso es el equilibrio entre el hombre y el ángel para encontrar la paz. Y entonces, si hay paz, para mí, está todo dicho. Yo cuando siento que hay paz, pierdo los argumentos, porque no quiero perder el éxtasis de la paz. Por tanto, si usted me lo permite, yo haría ahora un poco de silencio